Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer webinar del 2021, Tendencias en Sostenibilidad del 2021. Para iniciar, unas breves palabras de nuestra directora ejecutiva, doña Olga Sauma. Gracias. Está en mute, Olga. Ya, es que no estaba yo de host, entonces no podía. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Felices de... Perdón, Miriam, no pongas mute a todo el mundo porque desactivas el mute de Olga. Gracias. Otra vez. Muy buenas tardes a todos y todas. Felices de comenzar este nuevo año que recién inicia con esta charla de tendencias en sostenibilidad, un poco para marcar la pauta de qué sigue, qué viene, en qué debemos enfocar esfuerzos, cómo vamos alineando tanto lo que hacemos nosotros en AED desde la organización hasta lo que deberían de estar trabajando ustedes como empresas asociadas, como aliados en estos temas. El equipo ha hecho una investigación importante de todo el tema de tendencias de sostenibilidad y los principales desafíos y retos que tenemos por delante para este año y los años que siguen. Así es que estoy segura que este espacio va a ser de muchísimo provecho para que propongamos algunas temáticas, incluso que ustedes puedan participar y podamos escuchar al final, como mencionaba Ethel, de ustedes qué tipo de iniciativas les parecen más importantes, en qué deberíamos de estar enfocando esfuerzos, qué les gustaría trabajar, porque la agenda nuestra siempre va a ir marcada también por el interés y por las necesidades que determinen ustedes como empresas asociadas. Así es que felices de compartir este inicio de año con ustedes y esperemos tener muchísimo trabajo por delante en temas de sostenibilidad. Muchas gracias, Olga. Excelente. El webinar de hoy va a estar compuesto con una breve introducción a AED, luego el contexto con el que iniciamos el 2021 y luego me acompañan nuestras directoras de la Dimensión Económica, María Fernanda Pérez, de la Ambiental, Elizabeth Venegas y de la Social, Erika Linares, quienes van a estar profundizando en tres tendencias que ellas escogieron que valdría la pena mencionarles a ustedes. También tenemos algunos recursos recomendados en cada una de las dimensiones y también generales. Y vamos a cerrar con preguntas y respuestas. Entonces, damos inicio. Alianza Empresarial para el Desarrollo, para quienes, muchos de los que están aquí son empresas AED, pero algunas de las personas que se están uniendo no necesariamente son empresas AED, pero somos una alianza de empresas, más de 120 empresas, que trabajan constantemente en mejorar sus prácticas ambientales, sociales, económicas y de gobernanza. Y la idea es poder contribuir a una sociedad más próspera, más inclusiva y digna y en armonía con el ambiente. Y nunca hemos visto mayor necesidad de cumplir con este propósito, ya que las brechas a partir del evento, la pandemia que nos golpeó el año pasado, pues se han hecho mucho más grandes. AED es la ventana a muchas organizaciones a nivel mundial, como el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, United Way, la Red Centroamericana Integrarse, Pacto Global Costa Rica, somos la Red Pacto Global Costa Rica, Arise, para buscar empresas y comunidades resilientes ante eventos ambientales, y somos GRI Training Partner para Costa Rica. Entonces, les traemos hoy información que también representa de muchas maneras los puntos de vista de estas organizaciones a las cuales representamos en Costa Rica.
el World Business Council for Sustainable Development nos propone, nos decía que bueno, pues cerramos el 2019 con una serie de tendencias, no solo globales, sino que también hemos visto a nivel costarricense, sistemas políticos que cada vez demuestran donde las personas pues tienen menos confianza en las instituciones públicas. Eso también nos lo dice el Estado de la Nación, ¿verdad? Cuando vemos los resultados del Estado de la Nación, como la confianza de los costarricenses va de cierta manera erosionándose. Hay un alto nivel de escrutinio, no solamente hacia las empresas, sino hacia el Estado, de cómo estamos gestionando los temas de manera integral. Hay un crecimiento importante de las tensiones sociales y lo vimos también muy claramente definido en las últimas elecciones en Costa Rica, donde se utilizaban argumentos bastante extremistas para tomar un lado u otro. Y obviamente es clara la situación de la emergencia climática que estamos viviendo y de biodiversidad. Y obviamente habían muchas y altas expectativas para el 2020. Se decía que iba a ser el super año para la sostenibilidad y así pues, y también empezábamos la década de acción que con los objetivos de desarrollo sostenible que fueron lanzados en el 2015, esa década de acción entre el 20 y el 30 para acelerar las acciones en búsqueda de lograr las metas país y las metas globales de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Pues nos golpea el COVID-19, ¿verdad? Y esto requiere cambios inmediatos de toda la sociedad y respuestas inmediatas de las empresas. Entonces, realmente, como todos hemos escuchado, ¿verdad? Esos cambios vienen a ser bien disruptivos, pero también vienen a cambiar lo que la gente llamaba la normalidad y ahora sabemos que esta normalidad es muy probable que no regrese, a pesar de que ya estamos empezando con las vacunaciones en Costa Rica. Hay médicos que hablan de hasta 5 años para lograr sentir tal vez una cierta seguridad, pero definitivamente se dieron cambios a nivel de las personas, de nuestras vidas no solamente personales, sino también en lo laboral. El planeta, vean esa imagen que tenemos a la derecha, tenían creo que más de 30 años de no ver las puntas del Himalaya desde India y en cuestión de creo que 9 meses se pudieron ver de nuevo. Entonces los niveles de contaminación en el mundo bajaron lo suficiente y eso nos dio como un nuevo respirar. Y muchas personas dicen, ojalá no volvamos, ¿verdad? Para lograr ahora Elizabeth nos va a hablar un poquito, pero para lograr los cambios significativos que necesitamos para atender el cambio climático, pues deberíamos seguir de cierta manera una tendencia y no regresar al anterior que era pues bastante poco amigable con el ambiente. Los sistemas sí se vieron de cierta manera, las cadenas de valor globales completamente afectadas. Em, la Cámara de Industrias hablaba de esa red necesaria para el accionar de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, y de la afectación que iban a tener a largo plazo estas redes a nivel nacional, porque las empresas muchas no están sobreviviendo a esta crisis, que en Costa Rica inclusive no hemos vuelto a tener cierres completos o no se han endurecido las medidas por el COVID, más bien hemos tenido relativamente buenos números, ¿no? Pero estamos viendo como en Europa, en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, inclusive hacen cierres absolutos en las últimas 2 semanas. Entonces no estamos exentos, ¿verdad? Y como empresas y como individuos tenemos que estar sumamente preparados en caso que en algún momento haya un rebrote y pues tengamos que nuevamente tomar medidas. Pero sí, eso afecta definitivamente a los eslabones más débiles de nuestras cadenas de valor y por lo tanto el gran miedo es que cuando muchas de las acciones retomen, ya no existan esas empresas que nos daban soporte a lo largo y ancho de nuestra red de apoyo y pues entonces hayan grandes brechas. Em,
La respuesta del sector empresarial del año pasado pues fue bastante inmediata y a muy corto plazo empezamos a pensar en recuperación, en cómo trabajar con nuestras cadenas de valor, en cómo apoyar a nuestros colaboradores, ¿verdad? Em, y esperamos que esto nos haga mucho más resilientes a futuro. La imagen de abajo a la derecha, pues a mí me encanta. El COVID nos pegó un revolcón, como cuando uno está en la playa, ¿verdad? Y se descuida y le pega un revolcón, una ola. Y vean que la ola del COVID, a pesar de que uno siente que fue de las cosas más disruptivas que posiblemente hemos vivido en esta generación actualmente, la recesión económica mundial que viene, pues va a tener implicaciones y en Costa Rica obviamente no estamos exentos. La ola del cambio climático, la ola del colapso en biodiversidad puede tener implicaciones mucho mayores y pues de cierta manera inclusive están relacionadas, ¿no? Entonces, para que tengamos presentes que pueden haber grandes riesgos que muchas veces están identificados, pero que no necesariamente estamos preparados, ¿no? Entonces, el llamado es a continuar preparándonos. El Foro Económico Mundial presenta los riesgos más probables y de mayor impacto todos los años. Este año ya sacó el reporte de riesgos y fue actualizado y nos dice, ¿verdad? Vean qué interesante, las primeras, igual, las primeras tres riesgos son del índole ambiental y eventos climáticos extremos. El no accionar lo suficientemente rápido la parte climática en nuestras acciones, tanto como gobiernos como empresas, cómo los humanos generamos daños ambientales y obviamente subió muchísimo después del evento del año pasado las enfermedades infectocontagiosas. Pero vean que en el quinto, inclusive, o sea, cuatro de los cinco riesgos más probables que se representen está la pérdida de biodiversidad. Seguidos, ¿verdad? Por la inequidad digital, la concentración del poder también digital, cómo están fracturándose tal vez las relaciones entre los estados y los países, inclusive los continentes, ¿no? La parte de ciberseguridad y crisis en general. Ahora, cuando vemos la parte de impacto, obviamente este año enfermedades infectocontagiosas subió muchísimo. Yo les traigo aquí para compararlo con los del año pasado, porque el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Uno decía, bueno, esto no lo veíamos venir. Pues el año pasado, previo a la pandemia, ya en impacto, en el top 10 ya aparecían enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y pues no necesariamente todos estábamos bien preparados. Es más, la mayoría no estábamos bien preparados. Entonces, esto nos hace un llamado a estar pendientes de los riesgos en general, pero también de las grandes tendencias como lo son en los cambios demográficos en nuestros países, la erosión de la confianza, la necesidad de digitalización. Em, el reporte del el Foro Económico Mundial trae ahora 12 nuevos riesgos a partir de ese menión que nos pegó el año pasado. Hicieron una revisión de todas las definiciones de los riesgos. Pueden encontrar eso en la parte metodológica de este informe, pero también vemos que hay 12 nuevos riesgos que nos vienen a hablar también de la parte de cómo industrias importantes pueden de una forma sistémica colapsar por estos fallos en las redes que les mencionaba al inicio, cómo la parte de gobernanza institucional también está bastante débil. Entonces, vamos a ir viendo que hay cosas específicas relacionadas con salud mental, el deterioro de la salud mental de las personas, como las personas jóvenes que están justamente posiblemente finalizando sus estudios, entrando a trabajar, se van a encontrar con una economía que no les puede absorber necesariamente y con requerimientos profesionales tan cambiantes que es muy difícil que las personas nos mantengamos al día o que estén preparados al mismo momento. Entonces, pensando en cómo nos tenemos que preparar desde las empresas, la academia y para aportar o apoyar a esta juventud que va a estar buscando incorporarse. El observatorio de la CEPAL es un buen punto de referencia
La CEPAL hizo un observatorio específicamente ante la situación del COVID y nos habla, ¿verdad?, de contracciones importantes a nivel de Latinoamérica, una contracción del PIB de posiblemente 5.3%, y en Costa Rica la proyección era del 3.6%, y además, ¿verdad?, tenemos proyecciones interesantes de el retroceso, digamos, en pobreza y PIB per cápita. Entonces estamos viendo que prácticamente nos devolvemos entre 13 y en algunos otros estudios 20 años a los niveles de pobreza que teníamos hace, digamos, hace 13 años o hace 20 años. Entonces eso lo que nos quiere decir es que hay afectaciones importantes, ¿no? No solamente en los indicadores de pobreza, sino todos los indicadores que eso conlleva. Y en Costa Rica obviamente conocemos el índice de pobreza multidimensional y sabemos que todo está eh, amarradito, ¿no? Em, Muy bien, entonces nos deja, ¿verdad? Unos niveles de pobreza de 13 a 14 años y retrocedemos en el PIB per cápita 10 años. En Costa Rica, además, ¿verdad? Estamos iniciando el año con una tasa de desempleo abierto del 21.3%. Vean la diferencia entre hombres y mujeres. De la medición de junio del año pasado, cuando estuvimos terminando, digamos, todas las cuestiones de cierre, se ha recuperado, pero definitivamente se ha recuperado más para los hombres que para las mujeres. Para los hombres se ha recuperado un 3% y para las mujeres un 1%. Entonces eso quiere decir que la brecha en género de la tasa de desempleo pues se mantiene de manera importante. Y también podemos ver cómo entre el 2019 y el 2020 hay cambios importantes en la pobreza en hogares y en los niveles de pobreza extrema. Acordémonos que por muchos años los niveles de pobreza extrema en Costa Rica habían estado relativamente estancados, ¿no? Y por más esfuerzos que hubiese hecho el Estado, no logramos disminuir el porcentaje de pobreza extrema en Costa Rica. No son las mismas familias que se mantenían en pobreza extrema, sino que veíamos familias que entran y bajan, que están justamente en esa línea, y pues y el porcentaje en general se mantenía estable. Entonces, ¿eso qué nos decía? Que ya los programas estatales no necesariamente iban a resolver esa pobreza. Entonces, eso nos pone a pensar en cuáles podrían ser también los aportes de otros actores en el país para solucionar elementos, y ahora, obviamente, muchísimo más con niveles de pobreza extrema mucho más elevados. El Observatorio de la CEPAL nuevamente nos habla de las tecnologías digitales y cómo aumentó de manera importante el uso eh, de servicios digitales para banca, para comercio, inclusive para educación. Sin embargo, no todas las personas, no todos los hogares de nuestra región están conectados, ¿verdad? En Costa Rica tenemos un alto nivel de conectividad, pero no necesariamente todo es conexión fija. Entonces imaginémonos tener que tener una persona, un chiquito, todo el día o toda la mañana en clases con datos del celular. ¿Qué retador sería eso? Porque obviamente el costo es mayor y pues obviamente esas brechas se han hecho cada vez mucho más visibles y afectan también el acceso no solamente a servicios, sino a educación, y pues tenemos afectaciones o vamos a tener repercusiones importantes en el futuro. Entonces, tal vez para ya darles paso a mis colegas, algunas claves para estar preparados. Hay tres lentes sugeridos. Estos tres lentes sugeridos son también por el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible, que nos habla de que las empresas tenemos que desarrollar capacidades de gestión de riesgos independientemente de nuestro tamaño. Muchas veces lo que vemos desde AED es que las empresas más grandes, con mayor o de industrias que tradicionalmente han conocido mejor sus riesgos, pues tienen sistemas de gestión integral de riesgos. No así, esto no quiere decir que como empresas medianas o pequeñas no podamos hacer una revisión de los potenciales riesgos y qué podrían significar y prepararnos ante esto. Hablamos de invertir en el capital social y humano de nuestras organizaciones, porque al final de cuentas la capacidad de resiliencia de nuestras personas son las que van a sostener a nuestras empresas. Y luego integrar completamente los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en nuestra toma de decisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues tenemos que realmente
estar alineados, que nuestros programas de sostenibilidad no sean programas o no sean estrategias exclusivas de sostenibilidad, sino realmente cómo alineamos la estrategia de negocio para que contemple los elementos ASG. Además, yo quería traerles 3 fundamentos importantes sobre las capacidades de cambios sistémicos que ocupamos a nivel empresarial y a nivel país. Esto quiere decir que tenemos que trabajar en reconstruir muchas de las redes empresariales que sostienen nuestras actividades, reconstruir muchos de los programas que estaban ahí para cerrar brechas en ambiente, en social y en gobernanza, aliarnos no solo a nivel público-privado, sino a nivel de sectores, porque necesitamos cambios sistémicos para realmente reconstruir nuestras sociedades y reconstruir de una mejor manera. Hay todo un movimiento que se llama Build Back Better, ¿verdad? Entonces, para reconstruir nuestras sociedades, nuestras economías de una mejor manera. Luego necesitamos una diversidad real. Recordémonos que una diversidad real nos permite siempre llegar a mejores soluciones. Las empresas que invierten en una diversidad real se dan cuenta que posiblemente algunas veces tardan un poquito más en llegar a las soluciones, pero las soluciones a las que llegan los equipos diversos son siempre mejores. Entonces, analicemos la composición de nuestras organizaciones y si realmente tenemos esa diversidad. Ahora, con la primera vicepresidenta de Estados Unidos, ¿verdad? Con Kamala Harris al mando ahí, empezamos a ver una luz y una esperanza, ¿verdad? Para poblaciones que tradicionalmente han sido vulnerables. Y pensemos en cuáles son las poblaciones vulnerables en nuestro país, no solo por género, por ser personas con discapacidad, LGTBI, sino también de las zonas y las regiones en las que provenimos. Y la parte de gobernanza y rendición de cuentas, pues obviamente María Fernanda les va a hablar más sobre la parte de rendición de cuentas, pero justamente tenemos un mundo de rendición de cuentas bastante fragmentado. El año pasado se lanzó una carta por SASB, por GRI, por varios de los estándares que están trabajando ya en conjunto y sin embargo sigamos con esta fragmentación y eso se va a ver muy representado en este año. Muy bien, acordémonos que la sostenibilidad es bueno para el negocio, es un buen negocio independientemente de la pandemia. Nosotros les hemos mostrado, ¿verdad?, algunos de los estudios y justamente el año pasado HSBC también hizo una investigación y hay varias otras investigaciones donde podemos ver que las empresas y el rendimiento y de las mismas acciones de compañías se ven mejor, salen mejor, digamos, de revolcones como este del COVID, cuando tienen fuertes acciones, fuertes planes, tienen metas claras en lo ambiental, en lo social y en lo de gobernanza. Entonces, acordémonos que la sostenibilidad es bueno con el negocio cuando lo tomamos de manera seria y cuando realmente no lo vemos como un agregado, sino lo vemos como parte intrínseca de nuestra toma de decisiones. Muy bien. Con esto le voy a dar el pase a María Fernanda Pérez, quien nos va a hablar de las principales tendencias en el eje económico. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Ethel. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Es un gusto saludarles ya, empezando ya finales de enero, qué increíble, pero bueno, empezando a retomar esta actividad virtual con todas nuestras contrapartes. Las 3 tendencias que vamos a ver, de hecho ya un poco Ethel las mencionó: riesgos, ASG y la materialidad, rendición de cuentas integrales y qué ha pasado con el tema de la pandemia y las cadenas de valor globales. Sobre riesgos, ASG y materialidad, una de las preguntas que nuestras empresas de hecho nos han hecho es: ¿qué pasa con mi proceso de materialidad y qué pasa cuando ya tengo, como decía Ethel ahora, un ERM, un sistema de gestión de riesgos, y estoy haciendo ya análisis de riesgos integrales? ¿Convergen los procesos? Bueno, lo que queríamos comentarles es que sí, estos procesos llegan a converger y eventualmente llegan a fundirse, ¿verdad? O sea, cuando ya nuestro ERM o sistema contempla un análisis concienzudo, contemplando qué pasa con mi empresa, qué pasa con mi industria en el país. Y, por ejemplo, ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial sobre riesgos, verdad, en el año? Cuando ya logramos incorporar esta visión integral,
De hecho, lo que sucede es que absorbe el proceso de materialidad. Ojo que siempre tenemos que mantener la consulta, ¿verdad?, de las partes interesadas para conocer sus expectativas. Pero como decía Ethel, ¿qué pasa cuando no tenemos el sistema de gestión de riesgos tan robusto? ¿Cuál es nuestra recomendación? Hay que seguir haciendo análisis de materialidad y en el caso incluso de las empresas que aún no hacen un análisis de materialidad como tal, ¿verdad? Como bien mencionaba ella, consideren a la hora de tomar decisiones para su planificación estratégica qué está pasando con ese contexto. Y aquí van a ver que ya les pusimos, de hecho, el reporte del Foro Económico Mundial del 2021, que fue el que Ethel presentó algunas diapositivas para que no dejen de verlo y lo tengan ahí súper pendiente. Entonces, convergen, ¿verdad? Y eventualmente nos quedamos con el ERM bien robusto, pero mientras tanto no podemos perder de vista que tenemos que seguir considerando qué impacta en nuestro negocio y qué expectativas tienen las partes. La segunda tendencia tiene que ver con la rendición de cuentas integral. Si hemos venido haciendo este proceso, ¿verdad?, de las consideraciones ASG, lo primero que queremos decir es que la rendición de cuentas es permanente. No hablamos solamente del reporte de sostenibilidad, que es fundamental, ¿verdad?, y que conocemos diversas metodologías para ello, pero tenemos que mantener siempre diversos canales. Muy importante acá, lo que queremos resaltar es conozcan las expectativas de las partes interesadas y conozcan también cuáles son los canales, cuáles son los medios adecuados para llegar a esas partes interesadas y poder tener una conversación en doble vía. Nos ha estado pasando también que hay una tendencia de más bien pensar que nos quedamos solo con rendición de cuentas ASG de cara a inversionistas o a diferentes partes que tienen más esa connotación muy del sistema financiero. Es importante, pero de nuevo, ¿verdad? Es más bien nuestro sistema robusto de gestión de nuestros impactos. A partir de esos impactos tenemos indicadores y de ahí, ¿verdad?, de un solo sistema es que yo tomo la información y la adecuo si es para inversionistas, si es para instituciones gubernamentales, si es para la comunidad, para mis personas trabajadoras o por ejemplo, para, no sé, la cadena de valor, que es otro tema que vamos a ver acá. Herramientas que son importantes, GRI sigue siendo la metodología más utilizada para reportar en materia de sostenibilidad. La comunicación de progreso en el caso de las empresas firmantes de Pacto Global, que cada vez son más empresas y organizaciones. El año pasado salió una publicación sobre estándares ASG de las 4 firmas de consultoría más grandes del mundo. 89% de esos indicadores que toman en cuenta están basados también en GRI, ¿verdad? Entonces es muy importante no perder de vista para las empresas que están utilizando guías o referencias nacionales. Está, por ejemplo, la guía voluntaria de la Bolsa Nacional de Valores, que está dirigida a empresas emisoras, pero que es una buena referencia en general, y nuestra política nacional de responsabilidad social, que fue publicada en el año 2017, contempla también una guía para reportes. De nuevo, acá es, usemos esas guías, pensemos en los canales permanentes y eso entonces nos obliga a siempre mantener una relación de confianza, un diálogo abierto con nuestras partes interesadas. Déjenme también mencionar que, de hecho, incluso utilizando o reportando de conformidad con GRI, ¿verdad? Que sabemos que hay que cumplir los principios de contenido y de calidad, el índice. Lo que hemos estado viendo es que las empresas utilizan herramientas digitales, por ejemplo, para arme su propio reporte. Quienes tal vez ya han pasado en cursos de GRI con nosotras han visto, ¿verdad? Pero es muy interesante que entonces ya no solo nos quedamos con el libro, ¿verdad? El reporte, ya incluso ni siquiera necesariamente impreso, sino que en las plataformas digitales, si yo soy una persona trabajadora o si soy de la comunidad, puedo entrar y armar mi reporte de acuerdo a lo que para mí era importante. Entonces, eso tomarlo en cuenta y la verdad que hay un sinfín, yo creo que acá dejar volar la creatividad y la imaginación, un sinfín de herramientas para hacer esto de la forma más interactiva posible. Tercera, pandemia por el COVID-19 y las cadenas de valor globales. Como ya vimos, ¿verdad? Hemos sufrido una afectación en todo
todos los ámbitos de nuestra vida. El año pasado, una de nuestras empresas asociadas, KPMG, realizó un estudio para empresas de la región centroamericana, México y Colombia, y este estudio evidenciaba que de las diferentes afectaciones, las empresas, como bien decía Ethel, no estábamos tal vez del todo preparadas para hacerle frente a la pandemia, pero de los diferentes eslabones o aspectos a considerar, en el que estábamos menos preparados era incluso en el conocimiento de nuestra cadena de valor. A nosotros incluso la experiencia, ¿verdad? Nos ha llevado a ver que tenemos cadenas de valor en las que no hay un registro formal de las empresas proveedoras. Entonces, llegamos a enfrentar el COVID-19 y no sabíamos realmente qué le estaba pasando a esas empresas. Y como bien ustedes saben, la cadena es tan fuerte como la debilidad de alguno de sus eslabones. Esta imagen aquí es como muy gráfica con eso. Y bueno, así fue justamente lo que vimos, afectaciones importantes en materia de la disponibilidad de materias primas, si además dependemos, como bien lo dice el nombre global, de empresas que están fuera de nuestro país, qué pasó con fronteras cerradas. La recomendación principal es, hay que invertir en conocer a la cadena de valor, hay que registrar formalmente a las empresas y además ojalá que ese registro ya no tengamos solo los aspectos básicos, sino que también nos estamos preocupando por criterios que tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, recomendación en este aspecto, conozcan su cadena y con eso después vamos a poder segmentar y entonces enfocar o dirigir nuestros recursos para fortalecerla de la manera más acertada. Esas serían las 3 tendencias y acá les dejamos en la presentación 6 recursos en relación a riesgos. Como ustedes vieron en la primer diapositiva de la tendencia de riesgos, la metodología con la que nosotras trabajamos en AED es la de COSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí encuentran entonces la explicación de esa metodología. El reporte del WEF es el segundo y ya hablando sobre reportes, tienen acá este documento de carrots and sticks o, ¿verdad?, las zanahorias y el garrote de qué deberíamos nosotros considerar a la hora de reportar. Y la guía que está en nuestra política nacional de RS, ¿verdad? Para que la tomen en cuenta también. Y finalmente sobre cadena de valor, la metodología de sostenibilidad en la cadena de valor de Pacto Global y BSI, que es con la que también hemos trabajado ya durante bastante tiempo. Y un recurso que probablemente ya vieron, pero que no nos cansamos de promover, la guía de las organizaciones de la red de integrarse para hacerle frente a la pandemia con consejos que tienen que ver con poner a las personas en el centro, la empatía y cuidando siempre esos principios de conducta empresarial responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Excelente. Y ahora con nosotros Elizabeth Venegas, nuestra directora de la dimensión ambiental, para cubrir las 3 tendencias en este eje. Gracias. Adelante, ya te podemos escuchar. A ver. Es que alguien te está muteando otra vez, una vez más. Les agradecería no mutear a todos los participantes de una vez. A ver, ahora Ya, sí. ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les voy entonces a hablar un poco de lo que son las tendencias en el eje ambiental. Y son estas 3 que ustedes pueden ver ahí: compromiso climático y el reto de la descarbonización, el cuidado de la biodiversidad y cómo incorporarla a los modelos productivos, y por último, una recuperación verde solventada en soluciones basadas en la naturaleza. Entonces vamos a ver la primera. La primera tiene que ver entonces con ese tema de cambio climático y cómo los compromisos que adquirimos todos los países o ante el Acuerdo de París, de lo que buscan es buscar mantener ese aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y con una ambición de mantenerlo debajo del 1.5 grados, pero teniendo muy claro que esto lo que va a hacer es que va a reducir significativamente los riesgos y el efecto del cambio climático en toda nuestra sociedad.
Además, en muchos países se han estado haciendo consultas sobre este tema con la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de España, arrojó una de estas encuestas que el 73% de los entrevistados piensan que a largo plazo el cambio climático se convertirá en un problema tan grave como lo es hoy la crisis que estamos atravesando por el coronavirus. Incluso yo lo pensaría si es realmente a largo plazo o si deberíamos de pensarlo a un plazo más corto. Además, hay un gran reto a nivel de los países con el tema de la descarbonización de la economía, que se está presentando como uno de los principales retos que debemos enfrentar. ¿Por qué? Porque esto hay que verlo no como un tema ambiental propiamente, sino como un modelo de desarrollo dentro de los países. Y que debe incorporar conceptos como lo que se empieza a hablar, por ejemplo, del tema de justicia climática, entre otros temas, donde el involucramiento de todas las partes y cómo hay y cómo debemos analizar la vulnerabilidad de cada uno de las personas, de las partes de la sociedad que estarían involucradas en esto. Entonces, este tema de descarbonización viene a ser algo fundamental en esta nueva era que estamos entonces atravesando a partir de ahora. El siguiente, por favor. Otro gran tema que les traemos el día de hoy y que es una de las tendencias también es el cuidado de la biodiversidad, y muy importante es cómo lo vamos a incorporar a los modelos productivos. Aquí es importante tener claro que la biodiversidad nos proporciona bienes y servicios que son vitales, empezando por el aire que respiramos, los alimentos que consumimos, y también trae una gran cantidad de beneficios para la regulación climática y el soporte vital, y por lo tanto pues va a tener también una incidencia importante en los modelos productivos de cada una de nuestras empresas también. Hay datos de la WWF que estima que la naturaleza puede llegar a proporcionar cerca de 125 billones de dólares al año en apoyo gratuito a la economía mundial por medio de estos servicios lo que se llama servicios ecosistémicos, como cuáles, por ejemplo, la polinización por parte de las abejas, que es fundamental para la producción de alimentos, para la parte, todo lo que es la producción agrícola. Además, es importante poder identificar lo que son las dependencias que nuestras empresas tienen con estos servicios que nos brinda la biodiversidad para poder proteger esos servicios, proteger la biodiversidad, por lo tanto, garantizar esos servicios y garantizar entonces ese cuidado y la continuidad también de nuestras producciones que tienen cierta dependencia con esto. Además, tenemos una tercera tendencia, que es la recuperación verde solventada en soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces aquí es donde se nos presenta una oportunidad muy importante a partir de la crisis, de la pandemia que estamos viviendo, de que toda esa economía que sufrió consecuencias a partir de la pandemia pueda volver a salir adelante, pero haciendo las cosas de la manera adecuada, haciendo las cosas bien, integrando los temas ambientales dentro de sus estrategias de recuperación. Y aquí es donde tenemos que tener claro que hay que aprovechar el poder de las soluciones basadas en la naturaleza para proteger la biodiversidad y poder enfrentar esas crisis climáticas, y esto va a ser fundamental para la recuperación tanto de áreas rurales como de las ciudades por igual. Recordemos que las ciudades, se dice en los estudios que consumen cerca del 75% de los recursos naturales que se generan a nivel mundial, y por lo tanto aquí es donde tenemos también oportunidad de trabajar en lo que son conceptos de ciudades sostenibles y ciudades resilientes. Además, la naturaleza está probado que puede llegar a ayudar a crear empleos, a generar ingresos, a aprovechar las inversiones del sector empresarial por medio de la protección de los servicios críticos de los ecosistemas. Y hay datos que dicen que las inversiones basadas en la naturaleza crean hasta 10 veces más empleos que las inversiones, por ejemplo, en combustibles fósiles. Entonces, aquí tenemos realmente una oportunidad importante de poder incorporar todos los criterios ambientales en esa recuperación que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. La siguiente.
Y aquí les dejo, igual que en el caso de María Fernanda, unos recursos destacados en el área ambiental. Tenemos, por ejemplo, la guía de experiencias en adaptación al cambio climático. Tenemos otra guía de gestión de la diversidad en los negocios. Una guía que tiene que ver con los temas de movilidad sostenible empresarial. Y el año pasado sacamos lo que es el curso en e-learning de ecoeficiencia empresarial y bueno, de una vez para elevar ahí las expectativas, para el mes de marzo vamos a tener otro curso de e-learning precisamente de cómo gestionar la biodiversidad en los negocios e incorporarlo en nuestros modelos empresariales. Muchísimas gracias y espero que el aporte sea importante para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Muchas gracias. Con esto damos el pase a nuestra directora del eje social, Erika Linares, que nos va a hablar de sus 3 tendencias sugeridas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un gusto retomar todos estos temas con ustedes. En realidad, estas tendencias fue una escogencia que hicimos a partir de trabajo interno con la empresa, porque la dimensión social realmente, durante el COVID y post-COVID, se han generado una gran cantidad de tendencias, como ustedes lo saben, ¿verdad? El cambio que tuvimos como sociedad. Hemos escogido temas de bienestar y riesgos psicosociales, muy enlazado con temas de prácticas laborales, y también el tema del voluntariado virtual y profesional, ¿verdad? La siguiente. Bueno, y en los temas de bienestar, hablando ampliamente de este tema, y la imagen es bastante significativa porque es uno de los temas que vamos a ver más profundamente. En realidad, el tema del bienestar es un concepto bastante subjetivo muchas veces, tanto de las personas como de las empresas y de acuerdo con sus actividades económicas. La idea del bienestar en relación con las prácticas laborales, la siguiente, por favor. Perdón, entonces la anterior, es que pensé que tenía texto ahí. La idea del bienestar en relación con las prácticas laborales se refiere principalmente a lograr que, conociendo las necesidades, las expectativas de cada una de las personas colaboradoras, podamos adecuar los programas de bienestar. En la pandemia, como lo hemos dicho muchas veces, lo que pasó fue que el trabajo se metió en las casas. Las empresas nos metimos en las casas de las personas y además de eso comenzamos a conocer realidades que nuestros colaboradores y colaboradoras tenían que no eran muy visibles. Desde un montón de brechas y de carencias en algunos casos que desconocíamos, hasta situaciones en las cuales la gran cantidad de trabajo, de múltiples ocupaciones, hacían que el hacer un trabajo a distancia generara altísimos índices de ansiedad y problemas de salud mental que se reportan totalmente. En temas de bienestar, entonces el llamado es a personalizar la gestión del recurso humano, a una gestión del recurso humano muchísimo más empática, más acomodada a las necesidades de las personas colaboradoras y no programas de bienestar, que como les decía, es bastante indeterminada el concepto, sino que hay que determinarlo en cada una de las empresas y no hacer programas muchas veces desde una posición unilateral. Un grupo reducido de personas que dicen, bueno, es que los programas de bienestar es esto y esto. Sin hacer una consulta de un trabajo referente a las personas, de cómo están viviendo, qué es lo que ha pasado en esta nueva realidad y cómo eso va a mejorar y aumentar su productividad y competitividad, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos no solamente es que reconocer que trabajadores y trabajadoras más satisfechos y felices son más productivos, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en muchos espacios, pero también reconocer que hay una responsabilidad sobre el impacto negativo que la empresa puede estar ocasionando en la vida de las personas. El siguiente. El otro es el tema de los riesgos psicosociales. Esta es otra tendencia que hemos venido hablando en los últimos años en AED con temas de prácticas laborales. El país ha estado debatiéndose en el Consejo de Salud Ocupacional para aprobar un estándar y una lista de riesgos psicosociales para que se incorpore en el mapeo obligatorio que hay que hacer de riesgos, ¿verdad? En las empresas, de acuerdo con la legislación. En ese sentido, la pandemia dispara los temas de salud mental también, por lo mismo que hablábamos.
Entonces, nos hace un llamado a que las empresas primero generen un mapeo de riesgos psicosociales, que son aquellos factores que la calidad del trabajo, la organización y ciertas condiciones subjetivas y objetivas causan en las personas un estrés negativo relacionado al trabajo. La Organización Mundial de la Salud dictaminó que el estrés en el trabajo es una de las pandemias más importantes del siglo XXI, ahora junto con el COVID, ¿verdad? Pero entonces lo que significa es que el analizar el tema de qué condiciones tengo yo en el trabajo que le están generando ese estrés en la organización del trabajo de las personas y cómo puedo yo hacer planes para la prevención y la atención es medular, más ahora en este momento. Entonces, imagínense que en el 2015 Costa Rica aprueba un decreto que es un Plan Nacional de Salud Ocupacional para poder bajar la siniestralidad que el país tenía y las muertes, ¿verdad? En el trabajo. Y a partir del 2016, el Consejo de Salud Ocupacional comienza a dar estadísticas de salud ocupacional. Ahora, como a medio de año, salen las del 2020. Pero imagínense que es lo que nos mostró el 2018 y 2019 es que actividades como la construcción, que antes eran top en tema de motivos de incapacidades, ha ido descendiendo, está como por la mitad, y que han entrado actividades como administración pública, defensa, comercio, servicios, en aquellas actividades donde se supera el promedio de los días de incapacidad. Costa Rica ahora tiene como 15 días promedio de incapacidad. Imagínense que tenemos en esas actividades hasta 24 y muchas de esas ligadas no a riesgos de que se cayeron de un andamio, ¿verdad? Sino a que están generándose condiciones como acoso laboral, jefaturas hostiles, acoso sexual, sobrecargo de funciones, muchas horas de trabajo, ¿verdad? Extensas jornadas laborales, entre otros factores. Antes uno de esos eran los grandes tiempos de desplazamiento, que hacen entonces que las personas pues generen ese estrés laboral y por ello el llamado es a trabajar en temas de salud mental, exactamente. Cómo la salud mental se convierte en algo muy importante. Perdón, sí, porque esto, después vamos a tener webinars y todos tocamos esos temas para no extendernos mucho. Gracias. Y finalmente, otra que escogimos, ¿verdad? Como les digo, podemos hablar de mucho de esto, son cómo se ha ido perfilando los temas del voluntariado en este contexto. Porque, claro, teníamos muchas empresas que tienen metas muy altas y muy ambiciosas de voluntariado. Se nos vino la pandemia, nos fuimos todos para la casa, no se podían hacer ningún tipo de concentraciones, la gente no puede trasladarse y nos quedamos con dos situaciones. Una, con empresas necesitando buscar formas innovadoras de voluntariado y dos, con grupos beneficiarios que surgen nuevamente para necesitar voluntariado. Hemos desarrollado entonces experiencias donde por dicha muy exitosas, incluso a nivel regional en varios países, pero aquí en Costa Rica, donde un voluntariado virtual y profesional se ha convertido en un mecanismo importantísimo para acceder a grupos donde se presentaban algunos de estos problemas que establecía Airtel. El tema del cierre de la brecha digital, por ejemplo. Hemos hecho voluntariados digitales dirigidos, por ejemplo, a docentes. No solamente primaria y secundaria, sino a docentes universitarios que la pandemia y el teletrabajo los tomó sin herramientas para el manejo de cosas básicas como el correo electrónico, las redes sociales y plataformas de reunión como esta que estamos utilizando de Zoom o Teams. Otra cosa importantísima es que hay un desafío, eso sí, en esto. Bueno, tenemos también, surgieron nuevos públicos como pequeños emprendedores y pequeñas emprendedoras que pueden también acceder a un voluntario como este y que se vieron en la necesidad de promover productos en forma digital. Eso tiene un reto logístico, eso sí, porque lo que requiere es que las personas voluntarias destaquen en metodologías más innovadoras, ¿verdad? Para hacer esta capacitación virtual, que genere mucha empatía y posibilidad de conectar con las personas a pesar de que sea en un ambiente virtual. Y principalmente que en este voluntariado virtual haya un proceso logístico que permita medir los resultados, el impacto y la satisfacción tanto de la persona voluntaria como de
las personas beneficiarias del voluntariado. Entonces, otra tendencia que probablemente se va a mantener, porque muchas empresas continúan con el trabajo a distancia como una de sus principales formas de trabajo actualmente. Entonces, hay para ir repensando este voluntariado. Y en cuanto a recursos que tenemos de esto, si quieres ahí, algunos de estos, bueno, tanto pensando en el tema de precios y derechos humanos para pensar en identificación de los impactos que en los derechos humanos tenemos a las personas. En la guía de relacionamiento con la comunidad tenemos una guía de voluntariado que ahora vamos a mejorar para incorporar todo esto del voluntariado digital que no lo teníamos tan puesto. Encontramos también una caja de herramientas del Reino Unido sobre bienestar y salud, ¿verdad? En el trabajo, que es una caja de herramientas bastante interesante. Pero además de eso, puede ingresar al Consejo de Salud Ocupacional, que tiene algunos pequeños brochures y preguntas y respuestas frecuentes respecto a los temas de riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿verdad? Para poder trabajarlo. Y más ahora, nada más adelantándoles, como estamos en la década del envejecimiento saludable, también vamos a tener algunos recursos y webinars para hablar cómo construir un envejecimiento saludable desde el curso de vida que implica todo el tema de los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, serían más o menos las que queríamos traerles. Acá hay varias tendencias, pero por lo menos resaltar estas tres. Gracias, Erika. Y qué bueno que van de una vez contándoles tal vez algunas de nuestras empresas, ¿verdad? Qué viene y que van desarrollando y algunos webinars y demás. Otros recursos destacados que les queremos recomendar revisar. Todos los años sale el Edelman Trust Barometer, ¿verdad? Y sabemos que el tema de confianza es algo que se ha ido erosionando. ¿Confianza en quiénes? En los gobiernos, en las instituciones, en las empresas. Entonces, esto es global, pero nos da también un sentimiento de lo que está pasando en Costa Rica. No lo puse aquí, es el otro, pero el Estado de la Nación también saca información súper interesante al respecto. Alineando cómo están los ODS con los estándares GRI. Sabemos que cada vez más organizaciones utilizan los estándares GRI, pero cada vez más quieren reportar sobre los ODS. Se había actualizado en marzo del año pasado, entonces ahí les dejamos el recurso. Forética sacó las macrotendencias y disruptores en la próxima década. Y también, además del reporte del World Economic Forum que les presentó María Fernanda, tenemos de las tendencias 2021 a las que llevarles la cuenta. El mundo después del COVID, como vieron en todas nuestras tendencias, de alguna u otra manera hacemos referencia a este menú que hablábamos al inicio, pero acordémonos que el COVID no es nuestro único potencial menú, ¿verdad? Tenemos cuestiones ambientales, tendencias sociales, como lo mencionaba Erika anteriormente. Tenemos cada vez una población que está envejeciendo más rápido, nuestra curva etaria cada vez, ¿verdad? Va a ir siendo hacia las edades más grandecitas y pues tenemos que ajustarnos a cómo convivimos en las empresas también, diferentes generaciones y cómo pensamos en darle las herramientas correctas a nuestros colaboradores y colaboradoras para que una vez que logren pensionarse, puedan continuar aportando y llevar una vida plena, ¿verdad? AED, estamos aquí para ayudarles, para tenderles la mano con las diferentes temáticas. Estamos por lanzar nuestra oferta de valor, pero ya estamos haciendo las reuniones iniciales con sus asesoras y asesor. Y el 11 de febrero es cuando tenemos en la mañana el evento. Ya está la inscripción abierta para que por favor se terminen de inscribir. Tenemos soluciones tanto a nivel personal, a nivel empresarial, sectorial y sistémico. Acordémonos que tenemos el scorecard o evaluación del nivel de madurez del alineamiento, para el alineamiento de la estrategia a la sostenibilidad, que nos permite ir llevando el pulso de las cuestiones estructurales que tenemos que mejorar. A nivel sectorial, también tuvimos mesas el año pasado en alimentos y bebidas, en construcción y la parte inmobiliaria, en la parte de banca. Esperamos reactivar más la parte de seguros este año, posiblemente el de telecomunicaciones. Entonces estamos trabajando
el de servicios profesionales y bufetes. Entonces estamos trabajando en cuáles vamos a accionar y continuar trabajando este año. Y a nivel sistémico, acerquémonos a la parte de impacto colectivo de AED. Tenemos algunas empresas que apoyan el Fondo de Impacto Colectivo, están en nuestra página web y les agradecemos muchísimo porque ahí es como la gran olla donde se cocinan los proyectos a gran largo plazo, donde a veces pensamos cuál es el impacto que queremos, cuál es la aguja que queremos mover y pues les damos seguimiento y ahí se encuentra Josefa y si quieren más información sobre lo que hacemos en estas áreas, no duden en contactarnos. De parte de AED les queremos agradecer, pueden poner sus preguntas en el chat. Si tienen preguntas, hemos visto varios comentarios y les agradecemos mucho su interés, su participación y recordemos que AED está ahí para ustedes. Muchísimas gracias y quedamos atentos un par de minutitos más por si acaso tienen algunas consultas adicionales. Muchas gracias. Voy a leer los comentarios. Adrián, muchas gracias, que dice que es un excelente espacio, ¿verdad? Y qué dicha que agrega a Grupo Nutresa y a Pozuelo. Dice Esteban Gutiérrez, ¿verdad? Esta semana en el Climate Adaptation Summit, líderes de Naciones Unidas, gobiernos, el FMI, mencionan la importancia de gestionar los riesgos ASG y es una tendencia mundial, es cierto, ¿verdad? Y tenemos que ser bien ambiciosos, correcto. Acordémonos que más de 100 empresas en Costa Rica firmaron un compromiso de aumentar su ambición climática. ¿Qué significa eso? Han analizado los target-based, science-based targets para su empresa. Busquen más información de science-based targets para las empresas que están buscando aumentar su ambición climática. Muy bien, excelente. Entonces, con esto les confirmo que esta presentación va a ser compartida con todas las personas participantes. Les agradecemos mucho y les deseamos una muy buena tarde.